llegando a todo el país a través de las diferentes estaciones que comparten esta transmisión, mi querido Carlos Armando, y saludando a todos nuestros amigos de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en este miércoles 8 de mayo. El desarrollo musical en la infancia temprana, ¿te gusta la música? Sí. ¿Desde qué edad empezaste realmente a interesarte por la música? Bueno, yo desde chiquito me acuerdo que tenía los discos de Cepillín, me acuerdo muchísimo de la del circo, porque yo creo que ese es digo, ahorita nuestra experta nos dirá, pero creo que tiene un fin didáctico increíble, o sea, el escuchar los instrumentos, el empezar a identificarlos, creo que eso tiene mucho que ver con el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Sin duda, irse involucrando, que nos parece que es un tema muy importante, el desarrollo musical en la infancia temprana, y para ello nos acompaña el día de hoy la maestra Denia Díaz, maestra en música antigua e investigadora en musicología. Gracias por estar con nosotros, Denia, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. ¿Cómo empezamos a trabajar este tema de la música en la infancia temprana? Me decías, es importante porque estamos hablando desde prácticamente el vientre hasta los 5 años. Exactamente, es un tema fascinante que abarca digamos que los primeros instantes de la vida del ser humano. Es una cosa fascinante. La vida en sí, intrauterina, es un fenómeno muy complejo, maravilloso, donde se ha comprobado que la madre transmite información afectiva, que es un elemento importantísimo en el desarrollo musical, curiosamente, y quizás no tan curiosamente, es muy lógico. Entonces, la intervención de la música va desde la vida en gestación. A mí me ha interesado muchísimo toda esa parte de desarrollo musical temprano que empieza, como digo, en el embarazo, toda la parte de la gestación, con la madre gestante, con la madre que empieza a hacer música ella misma, se empieza a contactar con el bebé a través del canto, a través de la palabra, a través de los pensamientos, a través del movimiento, ¿no? Ese es su primer vínculo con el bebé. Además de que el bebé tiene información musical ya desde prácticamente los primeros meses. Cuando es, digamos, un conjunto de células, hay información a otro nivel, pero cuando ya tiene ciertos sentidos desarrollados, antes incluso de que se desarrolle el oído, puede percibir movimiento, puede percibir algunos otros estímulos que provienen del interior del cuerpo de la madre. Entonces es una cosa muy bella que conmueve mucho también a los investigadores desde hace ya varios años, varias décadas. Cuando está el oído completamente desarrollado, después del 5º mes, ya hay una percepción auditiva que proviene de la voz de la madre, de los sonidos incluso de los órganos internos, ¿no? Ya hay un mundo sonoro desde esa época. Entonces, ya cuando nace, propiamente ya está en la relación musical abierta entre la mamá y el pequeño recién nacido. Y de ahí hasta los 6 años, digamos que toda la edad temprana, se dan una serie de oportunidades maravillosas de interacción, de canto, de afectividad, de movimientos que favorecen la motricidad fina, gruesa, desarrollo auditivo, capacidad vocal, desarrollo del canto, una serie de cosas maravillosas. A ver, pero estamos hablando nos dice maestra, de asunto del vínculo, y que ya perciben estos movimientos, y que ya percibe, pero de alguna manera, ¿en qué momento, de qué punto a qué punto empieza primero a percibir? Porque nada más me imagino que lo que está en esta percepción son quizá vibraciones, pero ¿en qué momento empieza ya a distinguir realmente los sonidos? O sea, ¿en qué etapa empieza ya realmente a identificar que existen estos sonidos? Claro, mira, en la etapa gestacional alrededor del 7º mes, por supuesto que el nivel perceptual es muy distinto a un bebé nacido. Pero ya percibe vibraciones auditivas, ya está desarrollado su oído. Y dependerá mucho del tipo de estímulo, dependerá también de cada bebé, pero a partir de ese momento puede percibir sonido. Claro que hay una idea quizás errónea de que el bebé percibe perfectamente como nosotros la música barroca, la música, no, ese es un poco un mito comercial, entonces le ponen los audífonos que sí percibe, ¿no? Sonido, pero sobre todo la información afectiva, sobre todo una serie de frecuencias y de ritmos, una combinación de ritmos y frecuencias que van a tener un efecto
en su comportamiento y en sus reacciones emocionales. Se ha descubierto también que el elemento más poderoso que causa un efecto emocional en el niño es el emitido por su madre. ¿La voz? Es la voz, exactamente, es la voz. Entonces, nosotros cuando entrenamos a las madres con bebés recién nacidos, lo que más nos importa es esa libertad que ella adquiera y esa confianza para cantar, para tocar, para bailar, para expresarse musicalmente. La música involucra todos esos elementos, que son los con los que se va a vincular con el bebé, pero realmente lo más importante es su propio afecto. Entonces se recomienda mucho que la madre escuche la música que le gusta y que la comparta con el bebé, ¿no? También un poquito este mito de que la música barroca, la música clásica es la que va a desarrollar inteligencia, etcétera, no es del todo... La música de cuna, no, o sea, digo, porque estamos muy acostumbrados a eso, es que es la música de cuna, pero yo creo que a lo mejor no necesariamente tiene que ser siempre la música de cuna. Exactamente, la música de cuna, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tiene elementos melódicos muy sencillos que universalmente las madres de todas las épocas de la historia y de todas las culturas han utilizado y con las cuales se relacionan con sus bebés recién nacidos. Lo tenemos genéticamente instalado, esa necesidad, ese impulso de hablar suavemente o de cantar o de juguetear, de imitar, de exagerar los gestos cuando nos dirigimos a ellos. Todo eso es una información musical con los que nos vinculamos todos los primates desarrollados, es decir, los seres humanos primordialmente con nuestros bebés. Entonces, cuando nosotros hacemos canciones de cuna, estamos haciendo exactamente lo que necesita el bebé. Muchas veces están relacionadas con movimientos de mecimiento. Este mecimiento causa más que no solo tranquilidad, sino causa también estímulo neurológico que va a ser importante para su desarrollo posterior. Pero sí, evidentemente, regresando a la canción de cuna, ha sido un tema muy importante de investigación entre los investigadores especializados en edad temprana, en el desarrollo cognitivo musical, y también han observado que es importante que se tenga una variedad de estímulos de todo tipo de música y sobre todo a lo largo de su desarrollo, del desarrollo del niño, que escuche música que le guste y que comparta con sus padres. Estoy hablando de la madre porque es el personaje primordial con el que nos con el que tiene el primer vínculo, evidentemente. Exactamente. El tema desde el vientre hasta el nacimiento y que se va dando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esas mamás que no se vinculan de esa manera? Evidentemente estamos también hablando de emociones, ¿no? Y de este vínculo de emociones, de lo que nos decía, porque lo que tenemos, pero en este ámbito en el cual, por ejemplo, las mamás no comparten esta misma sensación de emoción de la música, que no comprenden o no se aventuran a hacer este trabajo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias que se pueden encontrar entre un bebé recién nacido que tuvo este vínculo inicial consciente con otras mamás que no lo tienen de manera consciente y lo hacen inconsciente, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, también en el tema de las mismas discusiones, la voz, las peleas entre los padres, en fin, hay muchas cosas que están alrededor en esta onda sonora de ruidos, de movimientos, de vibraciones, etcétera. Claro, qué interesante observación, importantísimo punto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? Bueno, ahí la razón que explica todo esto es que la misma madre no tuvo en sí la oportunidad de desarrollar algunas habilidades, pero algo importantísimo que tenemos que tener presente, todos los seres humanos de todas las culturas, genéticamente estamos programados, digamos, estamos construidos para procesar música. Todos podemos, así como podemos hablar, tenemos tejidos, tenemos regiones cerebrales que nos permiten desarrollar el lenguaje, a diferencia, por ejemplo, de algunos animales. O sea, los gatos no tienen esas estructuras cerebrales que, por más que le enseñemos, jamás van a aprender. Los seres humanos tenemos eso instalado, no solo para hablar, sino para cantar, para hacer música. Ese ha sido, curiosamente, también uno de los principales interrogantes de los investigadores, como ¿para qué
Es decir, es evidente que estamos hechos para hacer música, pero selectivamente, ¿como para qué? ¿Para qué no serviría, no? Es la gran pregunta que ahorita se está tratando de contestar. Pero regresando a este tema, como es un hecho de que hay una diversidad de situaciones culturales que nos permiten o no nos permiten, o nos bloquean, o nos impiden, o no nos potencian ese desarrollo musical, los educadores musicales estamos particularmente interesados entonces en acercarnos a las madres, para que tengan esa oportunidad y lo puedan compartir y puedan permitir que su pequeño desarrolle esas habilidades que son enormemente beneficiosas para todo, no solo para la inteligencia, no solo para el conocimiento, no solo para sus habilidades de aprender, sino muchísimo para tener un equilibrio afectivo, emocional, una capacidad de expresión y de vincularse con el otro y de hacer música. Hablamos de inteligencia emocional. De inteligencia emocional, exacto, y musical, y mucho también en otras áreas del movimiento, ¿no? A nivel artístico. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de este tema, el desarrollo musical en la infancia temprana. Hay aspectos muy importantes, sobre todo cuestiones ya tecnológicas que se están dando ahorita en este mismo sentido, precisamente para eso, para poder lograr la estimulación de los bebés, en este caso desde el vientre, para poder vincularlo con los efectos de la madre. Vamos a platicar de esto un poco más adelante, vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso a través de QTF, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando el día de hoy sobre el desarrollo musical en la infancia temprana. Estamos con Denia Díaz, ella es maestra en música antigua e investigadora en musicología. Y a ver, maestra, nada más para que nos demos aquí un quemón. Resulta que el Instituto Marqués, especialista en ginecología, obstetricia y reproducción asistida a través de varios estudios, aprobó ya un nuevo dispositivo intrauterino. Wow. Se llama BabyPod. Es un aparato en forma de audífono que se introduce vía vaginal para estimular estructuras cerebrales que mejoran el desarrollo neurológico del bebé. ¿Qué pasa? Esto resulta que se conecta, digamos, al teléfono celular, se le pone la música y este dispositivo intrauterino se coloca en la vagina para que el bebé pueda escuchar música a través de este dispositivo, de esta forma. Porque lo que dicen, según los expertos, es que las capas de la piel, cuando se pone directamente el audífono en el vientre o en la pancita de la mamá, pues que no llega lo suficientemente perceptible, audible al bebé, y entonces dicen ahora es la nueva forma de empezar a ayudar a los bebés en el vientre para que empiecen a escuchar música. O sea, esta es parte ya o sea, ¿quién se iba a imaginar que vamos a llegar a estos niveles? Exactamente, ¿no? Exactamente, es cuando el futuro nos alcance, ya nos está alcanzando. Creo que como experimento está interesante, esa es mi postura, yo creo que todos tenemos una postura acerca de el desarrollo de la ciencia, cómo usamos la ciencia, dónde está lo humano, dónde deja de estar la naturaleza humana, hasta dónde queremos preservar lo natural, etcétera, ¿no? Creo que como experimento está muy interesante. Por supuesto, sigue aplicando que a partir del 7º mes está desarrollado completamente el oído. Antes no tendría ningún sentido. En teoría, exacto, en teoría mucho sentido. Sin embargo, como experimento está interesantísimo. Yo diría también que obviamente ya desde ahora estamos viendo la influencia de la tecnología en el desarrollo cognitivo del ser humano. Estamos alterando ya, para bien o para mal, para como está sucediendo todo, para el futuro, otra forma de percibir la vida, otra forma de desarrollarse del cerebro, otra forma de vincularse con el entorno como seres humanos. Es interesante, es un poco asustante, es un poco aterrador, porque es algo impredecible en realidad, ¿no? Cuando estamos alterando incluso desde etapas tan tempranas ese desarrollo cognitivo que parece interesante, que parece prometedor, yo diría sobre todo a nivel de intervención médica. Yo diría que sobre todo cuando se tiene ya diagnosticado un daño, ¿no? Sería interesante intervenir de esa manera para ver de qué forma se le puede ayudar al feto, al niño, al bebé en desarrollo, a desarrollar algunas estructuras que parece que no funcionan bien o
como observación, ¿no? A ver, pero por ejemplo, en esto que nos está diciendo, yo quiero preguntar algo. Porque hablábamos de, no necesariamente, la música que en este caso de la que estábamos hablando, por ejemplo, de la música de cuna, que de alguna forma es parte de lo que se tiene, pues, referencia para utilizar para esta estimulación de los bebés ya nacidos, pues desde a lo mejor quizá desde el 7º mes hasta el momento en el que nacen y se van desarrollando, van creciendo en el aspecto cognitivo. Y entonces hay esta música de Mozart, de la música clásica, y me decía, es que compartir, por ejemplo, la música que también escuchan los mismos papás, pero ¿qué pasa? ¿Genera algún comportamiento diferente o un tipo de conducta de un niño recién nacido que escucha el tipo de música A o el tipo de música B? Porque no creo que sea lo mismo escuchar a Mozart, a Vivaldi, o música barroca, que a la mamá que a lo mejor le gusta Metallica, ¿no? Y que a lo mejor altera, no sé si ponerle a un bebé Metallica, pues sea como muy, muy sano, ¿no? Al final de cuentas yo creo que el estímulo es totalmente diferente, o a lo mejor estresa al propio bebé. Entonces yo creo que sí tenemos que ser como más selectos. Ese es un punto que me parece muy interesante, porque tiene varios aspectos que habría que mencionar. Uno, se ha observado, y yo estoy totalmente de acuerdo, el efecto más importante es la relación saludable entre la madre y el bebé, y es una relación muy personal. Es decir, porque se han llevado a la investigación este tipo de casos. La mamá lo que le gusta es el rock, es lo que le hace sentir bien. Eso es importante, eso es más importante. No es el tipo de música, sino el tipo de efecto con el que la mamá se vincula con su bebé y con la música misma, para ella misma. Porque hay toda una historia musical, todos tenemos una biografía musical. Ahí la música es un vehículo para que expresemos, para que podamos nosotros identificar emociones y las podamos sacar de alguna manera, y también produce memorias. Es decir, nosotros cuando escuchamos algo nos evoca y nos vuelve a revivir un cierto momento de placer, de plenitud, de relajación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Yo no satanizaría por ejemplo, en este caso, la música no de rock metal, de metal, si no se observa que estresa al bebé. Y eso la mamá tiene la sensibilidad suficiente, porque para eso estamos hechas, digamos, claro, para percibir si, oye, no, esto me está incomodando, me está pateando demasiado. Eso, la reacción va a ser natural totalmente de la mamá. Va a decir, no, esto no. O va a ser su forma peculiar, qué interesante, ¿no? claro. Su forma peculiar de relacionarse con su bebé, y eso es personal. ¿De acuerdo? Entonces, y habrá muchas mamás que prefieran música clásica. Ahora, mi postura, a través no solo de mi propia historia musical, sino a partir de la investigación claro, tan amplia que hemos hecho, es que hay que tener un abanico enorme de tipos de música. Eso es lo correcto, digamos, lo saludable, lo recomendable. No encerrarse en un solo tipo de música, sino abrirse a otros lenguajes. Siempre hay música buena dentro de todos los estilos y culturas musicales. Hay música mala dentro de la música clásica, por supuesto. Hay obras malas dentro de la música culta, digamos, y hay excelente música dentro de la música de rock, dentro de la música folclórica, dentro de la música tradicional, dentro de la música de otras culturas del mundo. Entonces vamos por la calidad de la música. En educación musical vamos siempre por la calidad de la música, música de calidad, música, en el caso de la estimulación musical temprana, música que refleje esa comunicación auténtica y saludable de la mamá con el bebé, ¿no? Por supuesto que en la etapa gestacional privilegiamos la relajación, sí, por supuesto, porque es una etapa en la que se está desarrollando el bebé, y lo que queremos es que lo haga en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones están impregnadas de relajación, de endorfinas, de placer, de gusto, de confianza en la madre. Entonces sí, hay una relación bastante lógica entre escuchar música que promueva eso,
¿no? Estados de relajación, de plenitud, de tranquilidad, ¿no? De reposo en muchos momentos, y en otros sí también, esto también hay que recordarlo, de movimiento. La mujer Claro. se tiene que mover, incluso acercándose al momento del parto, tenemos que mover mucho la cadera. Entonces ahí promovemos la música que quieras, la que te guste, la que disfrutes. A bailar. A bailar se ha dicho. Sí, exacto, claro, ¿no? no, sí, claro, ¿No? es una forma también de trabajar con el bebé, ¿no? El baile. Exacto, de trabajar con el bebé desde el gusto, desde el goce, desde la plenitud y la alegría de la madre y el movimiento de caderas. Ahora, preguntan por aquí, estoy viendo, ¿qué tan cierto es que aquellos niños que se les estimula o aquellos bebés se les estimula con música me generan mejor lenguaje, es decir, que hablan más pronto que otros? Sí, eso es cierto, pero también, sobre todo, el estímulo de la madre, es decir, la mamá que le hable, la mamá que le cuente, la mamá que se comunique con él desde la etapa gestacional. Desde ahí empieza todo el proceso, que es natural también, porque lo tenemos en nuestro vientre, es una maravilla, es el tesoro más preciado que tenemos las madres, y nos relacionamos con ellos hablándoles, contándoles, platicándoles, cantándoles, y esto debe de seguir a lo largo desde de los primeros años y sobre todo desde cuando nace. Entonces, si la mamá le canta, le habla, le platica, ¿no? Esto va a estimular, por supuesto, el desarrollo del lenguaje y la música. La música comparte áreas de procesamiento con el lenguaje. Ahora, arroba Nico12 dice, ay, ya se me porra. Arroba Nico12 pregunta, ¿qué hay con el tema del papá? Hablamos de la mamá, pero ¿qué pasa con la voz del papá? ¿En qué momento identifica la voz del papá? Maravilloso, también desde la etapa gestacional. Hay momentos en los que las frecuencias graves ya se empiezan a procesar, y digo de esa manera muy, digamos, distorsionada, muy indirecta, pero hay esta percepción afectiva sobre todo. Yo diría que el papá, es recomendable que el papá intervenga lo más pronto posible desde el nacimiento, desde el parto. Desde ahí él tiene un papel privilegiado también. Obviamente la mamá es la que nutre, la mamá es la que amamanta, entonces tenemos ciertos privilegios, ¿no? Claro. En el desarrollo. Sí, claro. En el desarrollo, ¿No? sí, claro, en el ese vínculo, por supuesto. ¿no? Claro. Pero entonces el papá es el siguiente personaje, es el segundo a bordo, es verdaderamente el brazo derecho. Entonces el bebé, bueno, no solo va a apreciar, va a amar y se va a beneficiar muchísimo del aporte que tenga el papá, porque es diferente. Incluso su relación física es diferente y es una maravilla. Eso lo vemos si observas, ¿no? Las familias con niños pequeños, el papá lo avienta, o sea, hay sangolotea, lo mueve, sí, claro. Exacto, fuerte. Entonces el bebé vive esta parte que es muy importante para el desarrollo del lenguaje y para el desarrollo motriz y el desarrollo cognitivo. Este movimiento, claro, ¿no? Hay un detalle ahí, nada más, ya para cerrar esta entrevista. No sé si tenga que ver con eso, pero fue un fenómeno muy, muy extraño que yo viví de cerca con una persona que conozco que es madre soltera y que el abuelo hablaba muy, muy fuerte, así, muy, muy grueso. Entonces la mamá dio a luz, bla, 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 y cuando el abuelo se acercaba al niño, al bebé, y le decía, ay, qué bonito, el bebé lloraba desesperadamente. El bebé lloró desde que nació hasta el año y medio, cada vez que oía la voz del abuelo, porque era demasiado grave. No sé si tenga que ver con eso o no, pero a mí me pareció que era tanta, el ruido de la voz era tan impresionante para el niño que no lo podía soportar. Bueno, esa es una intuición muy, muy acertada. Yo diría que cada bebé y cada persona tiene una relación particular. Yo diría eso, que intuitivamente se estaba viendo que tenía un efecto importante. No, claro. Y el bebé estaba diciendo, esto no me gusta, me siento amenazado. A lo mejor tenía alguna relación con todo lo que tenemos instalado genéticamente, ¿no? Pues muchas gracias, maestra. Sus datos, por favor. ¿Cómo no? Voy a dar mi correo, Sí, Denia claro. Díaz, es mi nombre pegadito, deniadíaz@yahoo.com. Para cualquier consulta, sugerencia, comentario, etcétera, con mucho gusto. Perfecto. Ahí la pueden contactar. Exactamente, en Facebook también estoy como Denia Díaz. Muchas gracias. Denia Díaz es maestra en música antigua e investigadora en musicología. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a